¿Por qué debe ir Yago Aspas al Mundial con la selección española? Hoy te vamos a contar todas las razones. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, chicos. Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al otro balón. Aquí está el vídeo, aquí está lo que todo el mundo estaba esperando. Las razones por las que Yago Aspas debe ir al Mundial con la selección española y, bueno, convocado en general. Vamos a intentar demostrar con datos por qué debe ser ya no convocado, sino importante en la selección española, y lo vamos a comparar también con otros jugadores que van a la selección. Vamos a empezar hablando, porque mañana será la convocatoria de la selección. Este vídeo lo estamos grabando un poquito antes y no sabemos si Yago Aspas va a estar convocado o no, pero de momento vamos a hablar de por qué Luis Enrique no lo ha convocado anteriormente a Yago Aspas, y hemos visto que, bueno, más bien deducido, por decirlo de alguna manera, que pueden ser dos cosas. Lo primero, un problema personal entre ellos. Se ha hablado mucho de que esto puede ser una de las razones. Y la segunda es que no encaje en el sistema de la selección española, que también podría ser una visión que tenga Luis Enrique. ¿Pero por qué? Julen, vamos a recurrir a unas declaraciones que hizo Luis Enrique en junio, en las que no lo decía directamente el tema de Yago Aspas, pero de las cuales podemos sacar alguna conclusión. Así que vamos a ver. Bueno, pues os voy a leer lo que Luis Enrique comentó en esta rueda de prensa en junio. Lo primero que dijo es que han de ser el primer defensor, corren como locos cuando no tenemos el balón, lo tenemos el 70% mínimo, por lo que deben cumplir con una serie de movimientos y sin balón su actitud debe de ser bestial. Son los primeros defensores claramente. Sin ellos la selección no tendría alto nivel defensivo. Aquí lo que sacamos es que Luis Enrique lo que le pide a sus delanteros es que sean los primeros jugadores en defender y que de alguna manera pueda achacar a Yago Aspas que en el Celta no sea un jugador que se ha comprometido en la presión y en la defensa. Y si os parece y no tenéis nada que comentar, después lo resumiremos de alguna manera a ver qué es lo que opináis. Vamos a pasar a la segunda cita, que aquí creo que esta es clave. Algunos han venido a la selección, pero yo soy el que tengo que escoger y escojo lo mejor para el equipo. No tengo ninguna duda de que esta selección defiende de esta manera gracias a la actitud defensiva de los delanteros. A partir de ahí, entiendo que el aficionado quiere que venga Aspas del Celta o Borja Iglesias y Juanmi del Betis. Vuelve a comentar lo de ser los primeros en defensa y deja clara evidencia de que ni Yago Aspas, ni Borja Iglesias, ni Juanmi son tres jugadores que vayan a como. O es lo que entiendo yo. Bueno, aquí lo que está diciendo de forma indirecta es que estos tres jugadores, en los cuales se encuentra Yago Aspas, no tienen un sacrificio defensivo. Yo es lo que entiendo después de estas declaraciones, que no son jugadores que trabajen defensivamente. Creo que se interpreta bien, ¿no? Es lo que quiere decir realmente, de una forma o de otra. Por tanto, podemos sacar de estas declaraciones que Luis Enrique no convoca a Yago Aspas porque considera que no defiende. Podríamos interpretarlo de esta manera. Bueno, pues vamos a irnos al laboratorio y vamos a comparar sus estadísticas defensivas de la temporada pasada con las del delantero titular de la selección española, como es Álvaro Morata, que no es de los otros. Pero nos va a servir como ejemplo para entender esto. Vamos a empezar hablando de las estadísticas de Álvaro Morata, y es que la temporada pasada tuvo 0 intercepciones de balón por partido, que son los balones que, bueno, que puedes cortar en una jugada, creo que se entiende perfectamente. 0,9 entradas por partido. Y esto es lo más importante para mí, porque la selección española, chicos, es un equipo que presiona muchísimo, ¿vale? Es una de las claves del esquema de Luis Enrique. Y Álvaro Morata, la temporada pasada, recuperó 0,4 balones en el tercio final, ¿vale? Por lo tanto, podemos deducir que estas recuperaciones, estos 0,4 por partido, son de la presión, ¿vale? Porque es donde se intenta robar el balón. Y ahora vamos con las de Aspas. Tenemos 0,3 intercepciones por partido, 0,4 entradas por partido. Y aquí está la clave para mí: una posesión ganada por partido en el tercio final, teniendo en cuenta que la mayoría van a ser de jugadas en las que Yago Aspas está presionando. Entonces, no podemos decir que Yago Aspas es un jugador que no ayuda defensivamente. O sea, es que están aquí las estadísticas. Es que supera a Morata en intercepciones por partido y, sobre todo,
en la posesión ganada en el tercio final del campo, que es donde se presiona. Además, no podemos decir que el esquema del Chacho Coudet en el Celta no presione. Precisamente lo que hacen uno de sus mayores argumentos es la presión. Entonces, no podemos decir que Yago Aspas no ayuda. O sea, es que aquí están los datos. Entonces, yo no sé si os ha sorprendido esto, chicos, pero aquí queda demostrado que Yago Aspas sí que ayuda al equipo defensivamente. La pregunta que estás queriendo plantear tú, Álvaro, es: ¿Iago Aspas debe ir a la selección o Iago Aspas debe ser el delantero titular de la selección? Son dos debates muy distintos, ¿eh? Sí, por supuesto, esto también lo podemos hablar, pero lo que Luis Enrique pide a sus delanteros, estamos aplicándolo a Yago Aspas, ya que uno sea titular o no, eso sí que podemos ya debatirlo, si queréis. Pero realmente lo que le está pidiendo, en este caso a Morata, Yago Aspas, no podemos decir que no lo haga. Es que son las estadísticas, chicos. Julen. Pero yo creo que lo que se refiere Luis Enrique, bueno, a ver, lo primero, Luis Enrique no va a tirar a Morata. Eso ya de primeras. No. O sea, no lo va a tirar. No. Pero como ese no es el debate tampoco, No es el debate. yo creo que Luis Enrique se refiere un poco. A ver, yo entiendo lo que quiere decir, y es que a pesar de esas estadísticas, es verdad que muchas veces si hago Aspas, sea porque el Celta juega para Aspas o porque Aspas en el Celta tampoco tiene esa función como si la podría tener más en la selección. Es que yo sí es verdad que Aspas muchas veces se queda perdido en la zona de arriba cuando el equipo rival ya consigue salir con la pelota jugada. Es decir, por eso Luis Enrique, yo creo que tiene en cuenta este aspecto, porque una vez superada por parte del rival esa salida de balón y el Celta ya no puede presionar más, creo que Aspas se queda perdido en esa laguna, ¿no? Yo creo que ese es el factor diferencial. Julen. Yo creo que analizando los datos, o sea, a nadie se le escapa que Iago Aspas debería de ir convocado a la selección siempre. De hecho, después daremos más datos, pero es que a mí no se me ocurre ningún argumento futbolístico para que Iago Aspas no esté en la selección. O sea, yo lo que creo es que Iago Aspas es un jugador que no conecta con Luis Enrique y es la única argumentación que yo veo para que el gallego no vaya a la selección, porque es que, sinceramente, si estamos hablando de fútbol, Iago Aspas tendría que ser titular en la selección. ¿O crees que es por algo personal? Creo, y de hecho me atrevería a decir que es que estoy seguro de ello. O sea, de hecho, conociendo a Luis Enrique y viendo las decisiones que ha tomado en las últimas convocatorias, sobre todo con el ejemplo de un lateral izquierdo que no es de los otros, que no iba convocado, siendo el mejor lateral izquierdo en aquel momento, que no iba convocado porque había tenido diferentes problemas con el entrenador, creo que aquí el único argumento que se me ocurre es ese. Porque ayer leía, no sé si leísteis el tuit de Miguel Quintana en Twitter, que ponía que el único argumento para que Luis Enrique no convoque a Iago Aspas era que no entraba en el plan. Pero ¿por qué no entra Iago Aspas en el plan? Si es un jugador que te aporta gol, que juega en un equipo que opta por tener el balón, no entiendo por qué no entra en el plan. Y vamos a pasar ya al siguiente punto, chicos. ¿Por qué la selección necesita a Iago Aspas? Bueno, yo creo que la selección, si de algo carece, es de gol. Ya lo vimos en la Eurocopa, donde hemos llegado a los penaltis en más de una ronda, el tema de las prórrogas y tal, y creo que Iago Aspas tiene ese gol. Y os voy a dar datos. Vamos a pasar ya con los datos, porque es que este vídeo se trata de eso, dar razones por las que debe ir a la selección. Chicos, en 2022, el máximo goleador español, contando la temporada pasada, la parte de 2022 y la parte de 2022 de esta temporada, es Iago Aspas con 14. Pero es que no solo eso, sino que Iago Aspas es el segundo máximo goleador de la liga en 2022, solo por detrás de Karim Benzema, que no es de los otros, y que ha metido un gol más, 15. ¿Vale? El año pasado, Iago Aspas fue el trofeo Zarra junto a RBT, primero compartido, 17 goles. Ha ganado 4 zarras, ya no es uno ni dos, como máximo goleador español de una temporada. Y chicos, os voy a dar un dato que yo cuando lo vi, de verdad es que me quedé. O sea, es que es increíble. En las últimas 7 ligas, los máximos goleadores han sido los siguientes. Aviso que no voy a hablar de los otros,
No vamos a hablar de estos jugadores porque no son de los otros, pero hay que mencionarlos. El primero de todos es Leo Messi con 162 goles, el segundo es Luis Suárez con 121 y el tercero, compartido con Benzema, es Yago Aspas. 111 goles en 204 partidos. Yago Aspas y Karim Benzema, delantero titular del Real Madrid, han metido los mismos goles en Liga en las 7 últimas temporadas. Yo voy a volver a lo que he dicho antes. Y aquí, mira, tenemos un dato que me parece clave para hacer esta comparación. Y es que el trofeo Zar la temporada pasada lo compartió Aspas con Raúl de Tomás, que es un jugador que sí que ha ido a la selección y que juega en un equipo que recordemos que no tiene nada que ver el fútbol del español con el fútbol de la selección española. Bueno, ahora el Rayo. Bueno, ahora en el Rayo, pero en el momento en el que está jugando en el Español, el Español es un equipo mucho más vertical y que opta mucho más por la verticalidad, mucho más por la posesión. Por lo que yo vuelvo a lo de antes, creo que argumentos futbolísticos para que Yago Aspas no vaya a la selección no hay. Jonay, ¿cómo te quedas con estos datos? ¿Sabéis alguno? No. Me podía imaginar que era de los máximos goleadores de la liga porque siempre marca entre 15 y 25 goles, por tanto no es difícil sumar. Y los datos son, a ver, yo opino que debe de ir. ¿Por qué debe de ir? Porque creo que es, en todos los delanteros que hay en España, creo que Yago es un delantero distinto. Es decir, creo que es ese delantero que ante un partido que está atascado, creo que puede crear él la oportunidad, ¿vale? Y eso creo que no lo tiene otro delantero de la selección o que pueda ir a la selección. Quizás Gerard Moreno, el único se me ocurre así. Quizá. Pero Yago Aspas en ese sentido es que crea los goles muchas veces. O sea, el otro día contra el Girona fue, creo, el gol que metió lo crea él. Yo creo que eso es el punto positivo de Yago Aspas, ¿no? Que es un creador también de ocasiones. No es un delantero que, pónmela y te meto yo el gol. No. Lo puede hacer él todo. Entonces, él debe de ir, sí, por supuesto. Somos aquí fan de Aspas. La otra cuestión es si lo de debe ser titular. Para mí es que lo tiene muy difícil, porque después de lo que ha luchado todo Luis Enrique con Morata, es que de verdad. Y luego el problema es lo que dice Julen. Yo creo que Julen, a ver, por fútbol debe de ir a Yago Aspas. Pero si imaginemos que Luis Enrique tiene razón, no digo que la tenga, digo que imaginemos que la tiene. Es cierto que el Celta y el propio Yago Aspas, sobre todo el Celta, porque bueno, el jugador puede opinar, porque para eso es su opinión, pero el club no está muy acertado en echar leña al fuego en este asunto. Para mí, Para mí hubo una época ¿A qué te refieres? Pues que en Twitter el Celta muchas veces ha metido palos a Luis Enrique y creo que eso hay que evitarlo. Eso hay que evitarlo. Y al final esto es una concentración de grupo y si ya ha habido alguna discrepancia entre Aspas y Luis Enrique por algún tema en concreto, que yo no lo sé, pues claro, al final esto es un grupo. Y sabemos que ha habido muchos goleadores en la historia del fútbol que se han quedado fuera de una selección por tener una opinión distinta. Ya no discrepar o tal. Entonces, claro, pero debe de ir, sí, y si no va, no está justificado. Salvo por lo que está justificado, eso es. Es que es así, totalmente lo que ha dicho Jonay. Lo que está justificado son las razones por las que debe ir, chicos. De verdad, es que no podemos daros más datos. Bueno. Es que ahí están las estadísticas, ahí es que está todo. Es que es un jugador totalmente diferente a lo que tiene la selección. Y para mí, un jugador que es capaz de crear la oportunidad, es que eso no se encuentra todos los días. Y creo que Yago Aspas lo tiene el gol y tiene todo lo que necesita la selección. Por lo tanto, si no es convocado, mañana veremos la lista, que puede ser que sea convocado o puede ser que no. Las razones, desde luego, no son futbolísticas, chicos. No son futbolísticas y aquí queda demostrado. Por lo tanto, ya solo queda, ver que es otro tipo de razón, sobre todo, como ha dicho Julen, algo personal, chicos. Yo, Álvaro, si me dejas decir dos cosas, voy a decir solamente dos cosas y a ver si me compráis el argumento. Ahora voy a abrir un poco el debate para que en comentarios dejéis vuestra opinión
y voy de alguna manera a defender por qué creo que Luis Enrique no le lleva. Primero, quiero recordar que Francia gana el Mundial con jugadores que no eran los mejores de esa selección y con un bloque muy cerrado de jugadores que se entendían muy bien, y creo que Luis Enrique está consiguiendo de alguna manera lo mismo en la selección, o que creo que es lo que quiere conseguir, tener un bloque cerrado con sus 23 jugadores de confianza, que tal vez no sean los mejores, pero que a él le funcionen en su idea y que se entiendan muy bien entre ellos. Eso es el primer argumento que yo creo que puede ser una de las razones. Y la segunda razón, y que me parece muy clave y que no lo hemos comentado hasta ahora, es que la función de Iago Aspas en el Celta y dentro de la selección no sería la misma. ¿A qué me refiero con esto? Está claro que en el Celta Iago Aspas es el mejor jugador, es el jugador para todo. Si no fuera por él, el Celta no estaría ni en primera. Y en cambio, en la selección española sería un jugador que tendría que implicarse mucho más en el juego, que tendría que asociarse con los demás, algo que en el Celta de alguna manera no hace. Porque en el Celta al final es el jugador que empieza la jugada y que la acaba. Todo el mundo juega para él porque todo el mundo sabe que es el mejor. Y en la selección española ese argumento de alguna manera cambia. Por lo que creo que Julen, también hay argumentos. Sí. Pero Julen, desde luego, si no lo pruebas es imposible saberlo. O sea, Eso está claro. Era por alguna manera. Si no lo pruebas, es Era por imposible alguna saber si va manera encontrar un argumento para que Luis Enrique pueda tener razón en que Iago Aspas tal vez sea un jugador que no esté para ir a la selección. Y de alguna manera para abrir debate, porque creo que, Álvaro, lo importante en estos vídeos es que en comentarios la gente nos diga qué es lo que opina, porque nosotros tenemos una opinión, pero estoy seguro de que la gente en comentarios va a dejar diferentes opiniones y que al final es lo que nos hace a nosotros también de alguna manera replantearnos este tipo de cosas. Entonces, queremos leeros, chicos, porque es un tema bastante, no sé, bastante peliagudo, la verdad, por qué no decirlo. Y es algo de lo que nos gustaría leeros. Así que dejadlo aquí abajo en comentarios. Suscribiros al canal, chicos, que es muy importante, que nos ayuda a seguir creciendo. Y Jonay, ya sabes lo que toca. Sí que tiene capitán y estandarte del Getafe y tú no, ¿a qué estás esperando? Suscríbete al otro balón. Un saludo.